Hola, ¿qué tal están? Hablando de Avicena, comenzaré con unos datos biográficos mínimos para encuadrar en el contexto histórico, filosófico y cultural a Avicena, que fue médico, que fue también filósofo, teólogo y jurista. Nació en el año 980, o al menos es la fecha tradicional en que se ha dado el nacimiento de Avicena, en el actual Uzbekistán. Fue médico personal del sultán de Bujara. Se trasladó a otras ciudades en 1002 y en 1012. Podemos decir que escribió distintas obras, como por ejemplo el Canon de Medicina, El origen y el retorno, y otras muchas obras, y realmente murió en el año 1037 durante una campaña militar contra Hamadan. Avicena murió en el mes de junio del 1037. En cuanto al filósofo y su filosofía, pues a partir de algunos textos del propio Avicena voy a realizar pues algunos comentarios en relación con ellos, analizando su forma de pensar, su filosofía, teniendo en cuenta que era filósofo, médico y jurista al mismo tiempo. Por ejemplo, en un texto primero que quiero comentar, que se titula Canon de Medicina, que sería su gran enciclopedia médica, pues en una de sus partes, en este Canon de Medicina, volumen 1, página 169, escribe Avicena sobre las virtudes del vino y dice así: el vino es beneficioso y muy eficaz para que el alimento se distribuya por todo el cuerpo, separa las flemas y las disuelve, hace que la bilis sea expulsada a la orina y a otras secreciones, hace que la atrabilis se deslice y salga con facilidad, impide sus inconvenientes por la contrariedad, disuelve toda complicación sin calentamientos excesivos y raros. Mencionaremos sus clases en su lugar. Quien es de poderoso cerebro no se embriaga rápidamente, pues su cerebro no recibe los vapores ascendentes perniciosos ni desde el vino le llegan los calores apropiados para la borrachera. Su mente permanece despejada, mientras que otras mentes no permanecen despejadas como la suya. En relación con este fragmento de Avicena, cabe decir que en los tiempos de Avicena, estamos hablando del año 1000 después de Cristo, en plena Edad Media, él empezó su actividad como médico en el año, pues realmente 998, pues realmente todo esto que él dice es muy discutible, realmente no responde a la auténtica realidad, porque aunque en pequeña cantidad el vino puede ser beneficioso en algunas cuestiones, por supuesto que sí, incluso para el corazón, como saben actualmente los médicos, realmente eso de separar las flemas y disolverlas pues no es algo real, simplemente son especulaciones médicas de Avicena. Ciertamente pues él podía tener una escuela en la que enseñaba medicina y la tuvo, y es cuando la época en que se empiezan a hacer disecciones de los cadáveres de animales, etcétera, y de personas también, y eso hace que tenga un conocimiento mejor de las partes del cuerpo, de los órganos corporales, pero diríamos, estos planteamientos de secreciones, de la bilis, etcétera, pues realmente no están basados en pruebas empíricas, en conocimiento exhaustivo, en conocimiento experimental, como actualmente. En cualquier caso, es un intento de aproximarse a las causas de las enfermedades, y en este sentido, digamos, sus planteamientos se pueden entender. Por otra parte, también hay otro texto que está tomado de La Curación, su gran enciclopedia filosófica dividida en 4 partes: lógica, física, matemáticas y metafísica, y al comienzo de esta obra de La Curación realiza Avicena una exposición del objetivo del libro, y dice así: nuestro objetivo en este libro, esperemos que se nos conceda el tiempo suficiente para rematarlo y que la ayuda de Dios nos acompañe para componerlo, es registrar en él la quinta esencia de los fundamentos que hemos verificado en las ciencias filosóficas atribuidas a los antiguos, fundadas en la especulación ordenada y comprobada, y los fundamentos descubiertos por las inteligencias que se ayudan entre sí para percibir la verdad, esforzándose en ello largo tiempo, hasta que se presentó su final a manera de suma sobre la que están de acuerdo la mayoría de las opiniones, y con ella se han disipado los velos de las pasiones. En efecto, diríamos que él, por supuesto, leyó las obras de los antiguos filósofos griegos, que ya estaban traducidos, diríamos, al lenguaje musulmán, al árabe,
y realmente pues él pues toma conocimientos, por supuesto, de Aristóteles, de Platón, etcétera, y de otros filósofos, y a partir de ahí realiza sus propias especulaciones, sus propios comentarios, y también pues considera que la filosofía es un arte y procura manifestar la verdad de lo que dice la filosofía, sea el filósofo que sea. Y por supuesto también quiere reflexionar sobre distintas teorías de los filósofos antiguos, desarrollando también su propio pensamiento. Por ejemplo, en otro de los fragmentos de este mismo texto que estoy comentando, por ejemplo, se sabe en relación con esto que Avicena pues repitió 40 veces la metafísica, la leyó 40 veces y se la aprendió de memoria, la metafísica aristotélica, con lo que eso indica que tenía un gran interés por la filosofía peripatética. De todas maneras, luego él adaptó esas enseñanzas, esos conocimientos que propuso el propio Aristóteles diríamos, al canon o a la estructura de la religión musulmana, del pensamiento musulmán, de la filosofía musulmana. En este sentido, pues desarrolló también una gran labor como comentador, y dice al respecto el propio Avicena: en los libros de los antiguos no se encuentra nada que no lo hayamos tenido en cuenta y lo hayamos incorporado a este libro nuestro. Si no se halla en el lugar en que usualmente lo establecemos, se encontrará en otro lugar que me ha parecido más conveniente. A esto, dice Avicena, he añadido lo que he percibido por mi reflexión y lo que he adquirido por mi especulación, particularmente en la física, en la metafísica y en la lógica. Con lo cual está señalando claramente que sus reflexiones, sus comentarios, sus análisis y sus especulaciones, diríamos, están basadas en lo que dijeron los filósofos antiguos, pero desde luego él también destaca la originalidad de sus reflexiones, de sus comentarios, de sus especulaciones, que son propios de él y que responden a su propia libertad de pensamiento, de análisis, en definitiva a su propia capacidad de analizar la realidad y de analizar los pensamientos de otros, aportando nuevos pensamientos, nuevas reflexiones que son originales. En ese sentido, esto también hay que destacarlo claramente. Por otra parte, también tiene otros textos donde, por ejemplo, uno de ellos habla de la filosofía, que está también tomado de la curación, la parte de la lógica, la filosofía, su división y sus fines. Y dice al respecto lo siguiente, Avicena: decimos que el fin en la filosofía es informar acerca de las verdades de todas las cosas en la medida de lo posible al hombre. Pues bien, las cosas existentes o bien existen sin depender de nuestra voluntad ni de nuestra actividad, o bien existen por nuestra voluntad y actividad. Al conocimiento de las cosas que pertenecen a la primera división se le llama filosofía teórica. Al conocimiento de las cosas que pertenecen a la segunda división se le llama filosofía práctica. El fin de la filosofía teórica, sigue diciendo Avicena, es perfeccionar al alma por el mero conocer. El fin de la filosofía práctica es perfeccionar al alma, no por el mero conocer, sino por conocer lo que hay que hacer y hacerlo. Por tanto, el fin de la teórica es la adquisición de una opinión que no es práctica, mientras que el fin de la práctica es conocer una opinión que es práctica. Como se puede observar en este fragmento de la curación, de la parte de la lógica, de la introducción, pues el propio Avicena se muestra como un gran lógico y aparte como un profesor, una especie de maestro, de gran filósofo que sabe expresar sus ideas de una manera muy clara. Y en ese sentido, la distinción, realmente entre lo que podemos llamar las verdades y la cuestión de los comportamientos queda muy bien fijada, porque, diríamos, las cuestiones teóricas existen, no dependen de nuestra actividad, y las cuestiones prácticas están relacionadas con la ética o la moral, con la política fundamentalmente, con la economía y con otras ciencias que podemos calificar de humanas o sociales. Y, por supuesto, la filosofía teórica también se puede asimilar con la epistemología o la gnoseología, con la teoría del conocimiento, en definitiva, y que sirve para que el alma, o sea, la capacidad de pensar, mejore a través del conocimiento, de un conocimiento verdadero, de un conocimiento riguroso, de un conocimiento profundo, preciso, exacto o lo más exacto posible,
Y en cambio, como él dice, el fin de la filosofía práctica es que seamos mejores personas, que seamos más sabios, más buenos en los comportamientos y que acertemos mejor en las decisiones que tomamos, siguiendo los cauces de la prudencia, del término medio, que ya también señalaba Aristóteles. En cierto sentido, esto está incorporado en el pensamiento de Avicena, aunque aquí en este texto no lo diga él de una manera explícita, pero que se sobreentiende también. En ese sentido, pues lo dice bastante claro. En otro texto también habla sobre la esencia de la filosofía y dice Avicena: la filosofía es un arte teórico por el que el hombre adquiere la percepción de lo que es la totalidad del ser en sí mismo y de lo que su acción debe necesariamente obtener para que su alma se ennoblezca, se perfeccione, se haga mundo inteligible correspondiente al mundo existente y se prepare así para la felicidad suprema y última según la capacidad humana. En este pequeño fragmento que he leído de Avicena se nota una cuestión muy importante, y es que quiere hacer una especie de fusión Avicena entre el dualismo ontológico platónico y también, diríamos, la interpretación ontológica aristotélica, porque llega a decir que diríamos, habla del mundo inteligible que tiene que corresponder al mundo existente, al mundo empírico. En este sentido está intentando transformar el planteamiento idealista de Platón en un planteamiento más cercano al empirismo aristotélico. Y de esta manera pues lo enlaza con la felicidad suprema, que está, podemos decir, en el conocimiento de lo divino. No hay que olvidar que también Aristóteles habla de que la luna es un cuerpo divino, los astros son algo divino, el éter es algo divino, y en cierto sentido el primer motor inmóvil es una especie de entidad divina, con lo que no habría tanta distancia desde la perspectiva aviceniana entre el pensamiento, diríamos, aristotélico y el platónico, si se saben entender bien estos aspectos, o si se tienen más en cuenta que otros, en que es verdad que la separación entre los dos filósofos, el idealismo platónico y en cambio el realismo aristotélico, es más clara. En ese sentido, pues aquí intenta hacer una aproximación entre la filosofía aristotélica y platónica, aunque por supuesto es discutible. Por otra parte, también tiene otro fragmento donde habla sobre el objeto de las ciencias. Y voy a comentar algo, este fragmento de Avicena. Dice Avicena, o escribe: las cosas que existen en sí mismas, con independencia de nuestra voluntad y acción, según la primera división, son de dos clases. Unas son las cosas que están mezcladas con el movimiento, y otras son las cosas que no están mezcladas con el movimiento, como el intelecto y el creador. Aquí pues insiste en la importancia de la divinidad, del creador, de Dios, de Alá, en el caso de sus planteamientos, como es natural, y en ese sentido pues realmente también lo manifiesta en la división de la filosofía teórica, ya que dice Avicena: la ciencia teórica comprende tres partes: física, matemáticas y divina. Y es curioso que hable de una ciencia teórica divina, que podríamos identificar en cierto sentido con la teología. En ese sentido, por ejemplo, él sigue diciendo: has aprendido también que la divina es aquella en la que se estudian las causas primeras de los seres físicos y matemáticos, y lo que de ellos depende. También estudia la causa de las causas y el principio de los principios, que es Dios Altísimo. En este sentido sería Alá. Diríamos que este fragmento podemos ver de alguna manera que él tiene un pensamiento metafísico de primer nivel, y que hay muchas similitudes entre esto que él dice y lo que, por ejemplo, dice Duns Scoto en el Tratado de la Primera Causa, o de la causa incausada, y en otros tratados escolásticos posteriores a Avicena, en varios siglos. Estoy hablando de Duns Scoto, estoy hablando de Tomás de Aquino y otros grandes teólogos de la época, San Buenaventura, etcétera, que plantean cosas similares en cuanto a que Dios es el origen de todo, es la causa de las causas o la causa incausada. Por otra parte, la influencia de Aristóteles también es evidente en otras partes de la filosofía de Avicena.
por ejemplo, cuando habla de la metafísica como filosofía primera, siguiendo la línea de Aristóteles. Y dice, las cuestiones de esta ciencia son las causas del ser causado, en tanto que es causado. Otras son los accidentes del ser y otras son los principios de las ciencias particulares. Esta es la ciencia buscada en esta disciplina. Ella es filosofía primera porque es la ciencia de la primera de las cosas en la existencia. Es la causa primera y la primera de las cosas en la universalidad, que es el ser y la unidad. Aquí está insistiendo en lo del ser. Directamente aquí no habla de sustancia primera y sustancia segundas, como decía Aristóteles, pero el ser también es la sustancia, con lo que hay una clara influencia de los peripatéticos, del aristotelismo. Muchas gracias a todos por su atención. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo. Hasta siempre.